Muy buenos días. Reciban muchas bendiciones en esta mañana 30 de agosto del año 2020, último domingo del mes y último domingo de esta serie de mensajes que dijimos que tiene por título Dios no está en cuarentena. Y para comenzar en esta mañana quisiera comentarles que de hecho la palabra cuarentena se define como un método de aislamiento para contener la expansión de las enfermedades. Algunas de las primeras referencias acerca de la necesidad de aislar a los enfermos para evitar los contagios se encuentran precisamente en el Antiguo Testamento y posteriormente los encontramos en los escritos de Hipócrates en el siglo V a.C. Sin embargo, el uso moderno, por llamarlo de algún modo, de esta palabra se introdujo en el siglo XIV durante los años de lo que hoy conocemos como la peste negra. En una colonia de Venecia, en Italia, los barcos y las personas que querían entrar a esta comunidad se les imponían 40 días de espera como medida de prevención, y a este periodo de aislamiento resultó que era bastante efectivo y entonces a esa acción se le llegó a conocer como cuarentena. Ahora, hoy en día, el término cuarentena continúa utilizándose, aunque no necesariamente se refiere estrictamente a un periodo de 40 días. Para algunos casos, el ser puesto en cuarentena puede significar ser separado durante 15 días y para otros, como es el caso que vivimos actualmente, ser puesto en cuarentena puede significar o extenderse hasta más de 100 días. No obstante, aunque esta cuarentena que estamos atravesando pudiera parecernos ya bastante larga, no es ni por asomo el periodo de aislamiento más largo impuesto para contener y para tratar una enfermedad. La más larga cuarentena de la que les estoy hablando no fue impuesta solamente a un individuo o a una pequeña comunidad, sino que fue aplicada a una nación entera, y estoy hablando del pueblo de Israel. Su enfermedad fue el pecado de la idolatría y su tiempo de cuarentena, por decirlo de algún modo, fue de aproximadamente 70 años. En la Biblia, a este periodo de aislamiento se le conoce como los 70 años de cautividad y fueron permitidos por Dios a causa de la rebeldía, la idolatría y de la falta de fidelidad al Señor por parte de la nación judía. Sin embargo, para que nosotros podamos entender mejor cómo es que el pueblo escogido de Dios terminó siendo llevado en cautiverio por una nación pagana, debemos hacer un rápido recorrido por la historia de la nación de Israel. Y lo primero que vamos a mencionar es que luego de que David fuera instituido como el segundo rey de Israel, él unió más a los pueblos o al pueblo, a las naciones, a las tribus de Judá, a las tribus de Israel, y después expandió su territorio. Finalmente, el que sucedió a David fue su hijo Salomón. Él de hecho dio continuidad a este periodo de prosperidad, estableció unas nuevas fronteras con la bendición del Señor, aumentó todas las riquezas de su reino e incluso la bonanza fue tal que la Biblia declara que la plata llegó a ser tan común como las piedras. Esto usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 10. Ahora bien, el primer signo de problemas que vamos a encontrar en la historia de Israel y en la historia de los reyes como tal, se da cuando Salomón fallece y queda al mando su hijo Roboam, el cual, debido a una muy mala administración, terminó dividiendo el reino en dos partes. El reino del norte, que también fue conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, que llegó a ser conocido como el reino de Judá. Luego de esto, ambos reinos tuvieron 20 reyes cada uno, y casi cada uno de estos 40 hombres, tal como dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, salvo algunas muy contadas excepciones. Podemos decir que el pecado más notable de ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur, era precisamente la idolatría. Muchos de estos reyes que desviaron al pueblo permitieron y de hecho también fomentaron
la adoración a otros dioses, levantaron altares a ídolos e incluso financiaron a sacerdotes de estos cultos que eran completamente contrarios a Dios. Y ante tal exhibición de rebeldía, el Señor, como un Padre amoroso, envió vez tras vez a sus siervos los profetas para que advirtieran al pueblo y así se arrepintieran de su pecado y buscaran de nuevo a Dios, pero ellos no hicieron caso. De hecho, la Biblia nos dice que muchos de estos profetas fueron perseguidos e incluso murieron por la mano del pueblo al no querer escuchar el mensaje que ellos predicaban. Y algunos de estos profetas estuvieron dando a conocer el mensaje de Dios por años sin obtener ningún cambio en el corazón de sus oyentes. Uno de estos profetas fue el profeta Jeremías. Su ministerio duró aproximadamente unos 40 años e inicialmente, al igual que otros profetas, se dedicó a dar un llamado al arrepentimiento para el pueblo. Sin embargo, luego de algún tiempo, su mensaje cambió y Jeremías, guiado por el Señor, ahora tenía que comunicarle al pueblo que el tiempo de arrepentimiento y de volverse a Dios había terminado. Ahora, debido a la dureza de su corazón, el pueblo tendría que atravesar por un tiempo de prueba y de sufrimiento extremo. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, versículo del 9 al 11, podemos leer lo siguiente. Reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres, no se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Y aún con tal advertencia, el pueblo continuó haciendo caso omiso al llamado del Señor, así que finalmente, y luego de unos 18 meses aproximadamente de asedio, en el año 587 a.C., el reino de Judá cayó ante Nabucodonosor y su ejército. Sin embargo, si nosotros simplemente decimos que la ciudad cayó, no reflejamos realmente todo lo que sucedió en ese año y medio de guerra, porque de hecho una de las profecías del mismo Jeremías indica que durante este asedio la situación sería tan desesperada que los padres incluso llegarían a comerse a sus propios hijos. Usted puede leer eso en Jeremías capítulo 19. El rey Sedequías, que era el gobernante de Judá en ese entonces, luego de que la ciudad cayera, fue capturado y todos sus hijos fueron asesinados delante de él. Después él fue cegado por los babilónicos y llevado como prisionero hasta el día de su muerte. Toda la ciudad, de hecho, fue arrasada por completo. El templo que había construido Salomón fue saqueado y destruido hasta quedar solamente como un montón de rocas. Y por si esto no fuera suficiente, el rey de Babilonia ordenó el secuestro de los jóvenes más talentosos y mejor parecidos de las principales familias de la ciudad. Y a todo esto que acabo de mencionar, todo lo que acabamos de decir, fue solamente el comienzo del sufrimiento que el pueblo de Israel tuvo que atravesar a causa de su desobediencia. 70 años de cautividad o 70 años de cuarentena, como les decía en un principio. Y aunque algunos podrían considerar que este fue un método en extremo doloroso y lleno de sufrimiento, lo cierto es que el Señor nunca dejó a su pueblo a pesar
del sufrimiento, de la pérdida y del dolor, Dios siempre se mantuvo en control. El rey Nabucodonosor solamente actuó en la medida que el Señor se lo permitió, y la cautividad, aunque dura, sí, fue el método que Dios tuvo que utilizar para erradicar por completo la idolatría del corazón de su pueblo. No obstante, como ya les decía, todo este sufrimiento es solamente el comienzo de un periodo de 70 años por los cuales el Señor va a tratar a su pueblo. Para el día de la liberación aún falta mucho. El camino que deben recorrer es muy largo, pero recuerde, el Señor está en control aún en la peor de las situaciones, y en Dios toda prueba tiene un propósito. Y luego de que pasara todo esto del asedio y la caída de Jerusalén, y después de que el pueblo fuera llevado en cautiverio, podríamos llegar a pensar que esos historias serían relatados quizá por un profeta. Después de todo, desde Elías y Eliseo, pasando por Jeremías y Ezequiel, son ellos los que han ido marcando el ritmo de la historia de Israel. No obstante, no será un profeta el que dé continuidad a la historia bíblica. Otros podrían pensar que un sacerdote sería el indicado para la tarea. Después de todo, son los sacerdotes los que han sufrido la mayor de las pérdidas. Toda su vida, todas sus funciones y responsabilidades giraban en torno al templo, y ahora el templo ha sido por completo destruido, y sin embargo, tampoco será un sacerdote quien continúe la narrativa en la Biblia. Algunos más podrían pensar que un anciano sería la persona ideal para relatar los años de cautividad en Babilonia. El anciano puede contrastar lo que tenía con lo que ahora tiene, y puede comunicar el anhelo de ser libre y plasmar el arrepentimiento por su idolatría, y sin embargo tampoco será un anciano el que va a continuar la historia en la Biblia. Como siempre, el Señor nos sorprende, y el relato bíblico será continuado no por un profeta, ni por un sacerdote, ni por un anciano, sino que el Señor ahora en la Biblia nos introduce a unos jovencitos llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o como serán conocidos en Babilonia, Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Ahora bien, todo esto que acabamos de mencionar en esta cortísima introducción nos lo resume, de hecho, el libro de Daniel en su introducción, y nos dice lo siguiente. Usted puede leerlo en su Biblia. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 3, la palabra de Dios dice de esta forma: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevadas a Babilonia como cautivos. Ahora bien, algunos de ustedes podrían preguntar ¿por qué no simplemente leímos esto? Pues bien, la razón de dar un mayor contexto a todo este asunto del asedio y de la caída de Jerusalén y la posterior cautividad del pueblo de Israel fue para que nosotros pudiéramos entender mejor cuál era la situación de Daniel y sus amigos cuando comienza su historia en la Biblia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías vienen de atravesar una guerra de más de un año de duración, y muchos de sus familiares posiblemente murieron en ella, e incluso es probable que toda su familia haya perecido en esta confrontación. Seguramente han pasado por hambre y por otras penurias a causa de la guerra. Y luego de que su nación hubiera sucumbido ante sus enemigos, ahora han sido apresados para ser llevados a otro país con costumbres diferentes y con un idioma distinto, e incluso es probable que la última vista de la ciudad que ellos tuvieran sea la de todas las casas consumidas por el fuego y el templo completamente destruido. Y a todo esto que acabo de mencionar, recordemos que estamos hablando de jóvenes que posiblemente no pasaban de los 17 años de edad.
Luego entonces, poniéndonos en los zapatos de estos muchachos, la pregunta sería, ¿cómo nos sentiríamos ante esta situación? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Descorazonados? Seguro que sí. ¿Cabizbajos, temerosos, abatidos? Sin lugar a duda, esas serían muy buenos sentimientos que pudiéramos tener ante tal situación. No obstante, si Daniel, Ananías, Misael y Azarías experimentaron todas estas emociones, la Biblia no lo deja ver. Y aunque sí es muy probable que estos jovencitos hayan atravesado por todo este remolino de sentimientos a causa de todo el dolor y de todo el sufrimiento por el que debieron pasar en tan corto tiempo, lo cierto es que hay algo aún mayor que les dio ánimo, paz y seguridad aún ante tiempos tan extremos como los que acabamos de enumerar. Luego de ver toda esta estela de destrucción, es probable que muchos judíos hubieran renunciado por completo a creer en Dios y de hecho se cuestionaran cómo un Dios bueno puede permitir que nos ocurran cosas malas. ¿Acaso no somos el pueblo de Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando lo necesitamos? ¿Por qué no nos ayudó en contra de nuestros enemigos? Esto es lo que muchos judíos probablemente se preguntaron en aquel entonces y de hecho es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos cuando nos toca atravesar por momentos difíciles. Sin embargo, quien cree que tener fe en Dios es una especie de seguro que nos exime de pasar por momentos de dificultad, no solo demuestra que no ha entendido lo que es realmente creer en Dios, sino que también hace evidente una actitud de conveniencia. Es decir, servirán a Dios siempre y cuando las circunstancias sean favorables, pero en cuanto las cosas se vuelvan complicadas, estas personas se olvidarán del Señor. Daniel, Ananías, Misael y Azarías acababan de experimentar todas las desgracias posibles que pudieran justificar, entre comillas, el abandonar al Señor y no creer más en Él. No obstante, ante situaciones tan adversas como las que tuvieron que atravesar estos 4 jóvenes, en lugar de renegar y de olvidarse de Dios, ellos decidieron aferrarse más que nunca a Dios. Ellos decidieron realmente apegarse al Señor. Sin embargo, esto pudiera no tener sentido para algunos. ¿Cómo puedes seguir confiando en el Señor después de todo lo que te ha pasado? Podría preguntar alguno. ¿O cómo puedes seguir teniendo fe en Dios si parece que Él no tiene cuidado de ti? Y es aquí donde entra en escena un elemento de vital importancia para mantenernos firmes en nuestro caminar con Dios, aún a pesar de las pruebas. Y estoy hablando de la fidelidad. Y aquí vamos a hablar de ella en lo que resta del mensaje. Tal como les decía, para Daniel y sus amigos hubiera sido fácil olvidarse de su fe y de todo lo relacionado con Dios. Después de todo, las circunstancias apuntaban a que el Señor los había abandonado y había permitido que sus enemigos los conquistaran e incluso que destruyeran el templo. No obstante, aún a su corta edad, estos muchachos entendieron la importancia de la fidelidad cuando nosotros decidimos depositar nuestra fe en el Señor. Y es que, hermanos, muchas veces cuando nos enfrentamos a las pruebas y a la noche más oscura de la vida, lo único que tendremos para sostener nuestra fe será precisamente la fidelidad. De hecho, podríamos decir que lo único que el Señor nos pide, además de depositar nuestra fe en Cristo, es precisamente mantenernos fieles a Él. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, cuando el Señor habla acerca de los tiempos del fin, Él nos recuerda la importancia de la fidelidad al caminar junto a Él. Mateo 24, versículo 12 y 13 dice de la siguiente manera: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme, es decir, el que sea fiel, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Un capítulo más adelante, en el que podríamos considerar las palabras que casi cualquier creyente quisiera escuchar al final de su camino, leemos lo siguiente, Mateo 25, versículo 23. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel.
bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, como ya decíamos, la fidelidad es de vital importancia en el caminar de un creyente y es quizá el único pilar de donde podremos sostenernos cuando atravesemos por diversas pruebas. Ahora bien, sabiendo y entendiendo esto, quizá podríamos preguntarnos en esta hora, ¿cómo puedo ser yo un creyente fiel? O dicho de otra manera, ¿de dónde viene la fidelidad necesaria para mantenernos firmes en nuestro caminar con el Señor? Y sobre este asunto, lo primero que podemos decir es que la fidelidad necesaria para caminar con el Señor no proviene de nosotros ni de la voluntad o de la convicción humana. Son miles o quizá millones los casos de personas que podemos ver que iniciaron una caminata con el Señor, llenos de ánimo y de emoción, hablando de hacer grandes cosas para Dios y con fuego en sus corazones, y sin embargo, poco tiempo después podemos ver cómo estas personas se han enfriado e incluso muchos de ellos han abandonado por completo al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues bien, podemos decir que la fidelidad necesaria para caminar con Cristo no proviene de nosotros. Pedro y los demás apóstoles son un ejemplo perfecto de esta situación. Estos hombres emocionados, creyendo que por su propio coraje era más que suficiente, era todo lo que necesitaban para poder caminar y ser fieles al Señor, prometieron que nunca lo iban a abandonar e incluso dijeron que lo seguirían hasta la muerte. Sin embargo, poco tiempo después, todos estos hombres huyeron asustados y temiendo por sus vidas. ¿Por qué? Porque de nosotros, desde nuestra parte, no podemos ser fieles al Señor, al menos no de la manera que se necesita. Sin embargo, la Biblia nos dice que después de la resurrección de Cristo, en el día de Pentecostés, estos hombres fueron bautizados por el Espíritu Santo, el cual les dio no solamente el denuedo para poder salir y predicar el Evangelio de las buenas nuevas de Cristo, sino que también les fue concedido el ser fieles. Y no solo por un corto periodo de tiempo, no, sino que les dio se les fue concedido el poder ser fieles hasta la muerte. Cada uno de estos hombres murió como un mártir, defendiendo y creyendo en sus convicciones, siendo fieles al Señor. Y en el caso de Daniel y de sus amigos, sucedió exactamente lo mismo. La fidelidad de estos 4 hombres es todo un ejemplo digno de imitar y es el nivel de fidelidad que todo creyente debe anhelar en su vida. Sin embargo, no debemos pensar, como les decía, no debemos pensar ni por un momento que esta clase de fidelidad puede provenir de nosotros, que somos frágiles vasijas de barro. Más bien nosotros lo que debemos hacer es orar y pedir constantemente a Dios que nos sea concedido el ser creyentes fieles a pesar de las pruebas. Más pronto que tarde, Daniel, Ananías, Misael y Azarías enfrentaron su primera prueba de fidelidad, y es que cuando llegaron a Babilonia, recién llegaron a Babilonia, la Biblia nos dice que sus nombres fueron cambiados, que comenzaron a ser instruidos en las artes y en las ciencias de Babilonia, y se les asignó una porción de la comida del rey. Y el problema con esto último es que dentro de la comida que les fue asignada había alimentos que eran considerados impuros para los judíos. Luego entonces nos dice la Biblia que con la ayuda de Dios y con el propósito de mantenerse fieles, estos jóvenes pidieron la oportunidad de llevar una dieta distinta, una dieta a base de vegetales y de agua. Y fue de hecho por la gracia del Señor que se les concedió este permiso y salieron bien librados de esta situación, de esta primer prueba de su fidelidad. Y es que, hermanos, muchas veces las muestras de fidelidad a Dios no van a ser grandes actos de valentía en los que nos vamos a tener que parar en la brecha para defender la fe, no, sino que muchas de estas acciones van a parecer sencillas, pero pueden marcar una gran diferencia a lo largo de nuestro caminar como hijos de Dios.
Estas acciones, en apariencia, reitero, sencillas, realmente pueden tener una diferencia en nosotros y en la vida de otros. En el año de 1849, un domingo, en una pequeña comunidad en Inglaterra, se levantó las personas para darse cuenta de que la noche anterior había nevado tanto que incluso algunos caminos habían quedado bloqueados. Y ante tal situación, ante muchos caminos por los cuales no se podía transitar, en una pequeña iglesia sucedió que el predicador no pudo llegar. El camino que tenía que tomar estaba bloqueado, así que este hombre al cual le tocaba predicar en esa iglesia, en ese domingo, no pudo llegar. Así que uno de los diáconos, que apenas tenía experiencia y casi una nula preparación para poder predicar, tomó la tarea de compartir el mensaje de la palabra de Dios en esa mañana. Y con un mensaje sencillo e incluso a veces tartamudeando por el nerviosismo, este hombre comenzó a compartir la palabra. Y aunque fue una acción de fidelidad, como les comentaba, en apariencia sencilla, ese domingo, entre los asistentes, había un joven que tenía aproximadamente unos 15 años, que fue cautivado por el poder de la palabra de Dios. Y la vida de ese joven nunca volvió a ser la misma. Se llamaba Charles Spurgeon y su ministerio impactó la vida de millones de personas e incluso sigue repercutiendo hasta nuestros días. Y todo esto a causa de que un hombre sencillo, con un acto de fidelidad, este predicador, apenas preparado esa mañana de domingo, se levantó y fue fiel, reitero, al llamado que el Señor nos ha hecho. Este sencillo acto de fidelidad realmente trajo bendición a la vida de miles y de millones de personas. Ahora, si bien es cierto que nuestra fidelidad al Señor será mostrada en muchas ocasiones por medio de acciones, como les comentaba, en apariencia sencillas, también es verdad que es posible que en algún momento se nos pida un acto de fidelidad en el mayor de los niveles, tal como le sucedió a estos jóvenes de los que hemos estado hablando en esta hora. La fidelidad de Sadrach, Mesach y Abed-Nego fue puesta a prueba en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando la Biblia nos relata que en Babilonia el rey Nabucodonosor mandó crear una estatua de 27 metros de altura. Y ante esta estatua mandó que todos sus altos funcionarios se inclinaran y la adoraran. Sobra decir que estos tres hombres se negaron rotundamente a hacerlo. A causa de la fidelidad que ellos tenían para con el Señor, ellos no solamente en una ocasión, sino que en 2 ocasiones se negaron a obedecer el mandato real, e incluso teniendo al rey enfrente de ellos, estos jóvenes no cedieron ante la presión. Y en consecuencia, el rey los amenazó con matarlos, arrojándolos a un horno de fuego para que murieran consumidos por las llamas. Y ante un ultimátum como estos tres hombres continuaron en su posición, continuaron siendo fieles a Dios. Ahora bien, alguno podría decir o podrían pensar que estos muchachos fueron fieles, pues tenían la garantía del respaldo y del cuidado de Dios, y con semejante escudo, con esta protección, cualquiera podría ser fiel. No obstante, esta manera de pensar no es correcta, no es lo que realmente pasaba. Es cierto que Sadrach, Mesach y Abed-Nego confiaban en Dios y creían que el Señor podría protegerlos, pero en ningún momento ellos tuvieron alguna garantía del 100% de protección o algo parecido. De hecho, ellos mismos lo expresan de la siguiente manera. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, leemos esto: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero... y aquí viene lo importante, pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado.
El desenlace de esta historia es un desenlace que nos muestra el poder sobrenatural de Dios y el cuidado que Él tiene por los suyos. Estos 3 hombres que se negaron a traicionar al Señor, de hecho, fueron arrojados al horno ardiente, pero la Biblia nos dice que no se quemó ni uno solo de sus cabellos. A causa de la fidelidad que ellos tuvieron para con el Señor, Dios los guardó de que murieran en estas condiciones. Ahora bien, hermanos, es cierto que Dios puede guardarnos de manera sobrenatural, y al igual que estos 3 hombres del relato de Daniel, podemos nosotros ser protegidos incluso ante circunstancias tan extremas como un horno de fuego ardiendo. No obstante, eso no significa que nosotros no tendremos que atravesar por circunstancias difíciles o que cuando éstas lleguen nosotros no vamos a poder librarlas, no. Cuando las circunstancias difíciles lleguen, nosotros debemos permanecer fieles al Señor a pesar de lo extremo que pueden ser estas pruebas. Y esto solamente es posible. Nosotros podemos permanecer fieles al Señor cuando pedimos en oración que Él nos ayude a mantenernos firmes en Él. Y en este punto del mensaje, quizá ya comencemos a darnos cuenta de la correlación que existe entre ser fieles al Señor y orar constantemente pidiendo por fidelidad. De hecho, si lo pudiéramos resumir en una sola frase, tendríamos que decir que no podemos ser fieles a Dios si no pedimos constantemente al Señor que nos permita ser fieles a Él. Ahora, continuando con el relato de la Biblia, muchos años después de que Daniel y sus amigos fueran llevados a Babilonia, mucho tiempo después de que tuvieran que pasar por diversas pruebas y por situaciones difíciles, sucedió que un nuevo rey de nombre Darío llegó a conquistar Babilonia y este nuevo rey decidió poner un gobernante que se encargara de toda aquella región y de entre todos los funcionarios posibles para esta tarea, el rey consideró que Daniel era el mejor candidato. Usted puede leer en Daniel capítulo 6, versículo 3, pero Daniel mismo era superior y estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ante tal situación, otros gobernantes comenzaron a maquinar un plan para arruinar a Daniel, pero él era un hombre intachable, de tal manera que sus enemigos concluyeron que de lo único que podrían quizá acusarle sería de algún asunto que estuviera relacionado con su fe en Dios. Así que, engañando al rey Darío, le hicieron firmar un edicto en donde se establecía que por 30 días quedaría completamente prohibido, o pena de muerte, hacer peticiones a nadie más que no fuera el rey. Esta ley, este edicto era un problema debido a que Daniel oraba 3 veces al día, todos los días. Seguramente esto lo hacía desde su juventud, así que al enterarse que orar y pedir al Señor quedaba ahora prohibido por 30 días, ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo Daniel, quien había sido fiel a Dios durante toda su vida? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Daniel capítulo 6, versículo 10 nos lo dice. Ahí leemos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, es muy probable que nosotros conozcamos cómo es el desarrollo de esta historia. Daniel fue acusado por sus enemigos de esta oración, de esta acción, así que él fue echado a un foso con leones hambrientos. Sin embargo, Dios protegió a Daniel debido a la fidelidad que mostró, y finalmente el rey Darío se dio cuenta de todo este engaño, sacó a Daniel del foso de los leones, arrojó ahí a sus enemigos y reconoció el poder de Dios. Por lo tanto, no vamos a profundizar más en estos puntos de la historia en esta hora, pero lo que sí quiero que nosotros podamos revisar, un asunto que me gustaría destacar en este asunto de la fidelidad de Daniel para con el Señor, es precisamente su compromiso diario con la oración.
Y ante una situación tan apremiante como lo era el poner su vida en riesgo, pregunto, hermanos, ¿acaso Daniel no podía suspender sus oraciones diarias? Después de todo eran solamente 30 días. Esta no era una prohibición definitiva, no era que se había prohibido para siempre que alguien orara. No, el decreto establecía solamente que durante un mes quedaba prohibido hacer esta clase de peticiones. Y sin embargo, para Daniel, ser fiel en oración era no solo una cuestión mucho más importante que las órdenes del rey, sino que era una cuestión de vida o muerte. Él sabía que su vida dependía de la fidelidad que tenía para con el Señor, y esa fidelidad provenía de una vida de constante oración. Faltar un mes o una semana o incluso un solo día a ese tiempo de oración en el cual Daniel y sus compañeros eran llenos de la fidelidad que necesitaban para caminar con el Señor, era tan impensable que, aún a costa de perder la vida, desafió el edicto real. Daniel y sus amigos habían podido permanecer fieles al Señor durante tanto tiempo en una tierra extranjera, no a causa de su buena voluntad o de su esfuerzo o de su propia valentía. No. Estos 4 hombres habían podido permanecer fieles al Señor debido a que cada día, desde que eran casi unos niños, habían pedido en oración al Señor que les fuera concedido el ser fieles a Él. Ahí radicaba el secreto, por llamarlo de algún modo, de la fidelidad de estos 4 hombres. Hermanos, si nosotros realmente entendiéramos la necesidad apremiante de ser fortalecidos y de recibir la fidelidad que necesitamos para caminar con el Señor por medio de la oración, no faltaríamos ni siquiera un solo día a nuestra reunión con el Señor. No faltaríamos ningún día a nuestra reunión de oración con Él. Una vez más, no podemos ser fieles a Dios si no pedimos constantemente al Señor que nos permita ser fieles a Él. No podemos. Por último, ya para ir terminando, tal como decíamos al inicio del mensaje, el pueblo de Dios fue puesto en cuarentena, es decir, en esta cautividad de 70 años, a causa de su pecado, hasta que la idolatría fue completamente erradicada de su corazón. Sin embargo, no debemos pensar que el Señor durante este tiempo se tomó un descanso o una especie de vacaciones, sino que, tal como lo hemos venido diciendo en cada mensaje de este mes de agosto, Dios, nuestro Dios, no está en cuarentena. Así como en la época del cautiverio babilónico, el Señor está en control de todo, y así como Él permitió que la historia bíblica continuara de las manos de estos 4 muchachitos, porque Él tenía un plan, y como hemos dicho ya también muchas veces, en Dios toda prueba tiene un propósito. Dios permitió que Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegaran al cautiverio, al palacio del rey, y posteriormente a puestos importantes en el gobierno, porque Él tenía un plan trazado. Como ciudadanos normales, como ciudadanos comunes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, si ellos se hubieran negado a obedecer, digamos, al rey, a Nabucodonosor, seguramente sí habrían sido confrontados por la fidelidad que tenían al Señor, pero su fidelidad realmente no habría impactado a muchas personas. Tal vez alguna pequeña comunidad, algunos cuantos miembros de los judíos, pero no más allá de eso. No obstante, como gobernantes, como gente importante de Babilonia, este acto de fidelidad al Señor que tuvieron cada uno de ellos en su momento impactó no solamente el corazón del rey y de algunos otros gobernantes, sino que con toda certeza muchos de los cautivos de Israel que escucharon que hubo 3 judíos que se atrevieron a desafiar al rey y que fueron respaldados por Dios a causa de su fidelidad, ahora estos judíos fueron animados a buscar a Dios y a pedir perdón por su pecado, a pedir perdón por su idolatría. Estos judíos
cautivos, que vieron cómo sus familias habían sido asesinadas, cómo sus casas habían sido quemadas y cómo el templo había sido destruido, y que seguramente llegaron a pensar que Dios los había abandonado. Cuando escucharon que uno de los suyos fue guardado de leones hambrientos de manera sobrenatural, porque el Señor lo había respaldado, sintieron como un fuego que casi se había extinguido comenzaba de nuevo a arder en sus corazones, y esto los llevó a renovar de nuevo su fe y a tener un nuevo compromiso de fidelidad con el Señor. Hermanos, cuando nosotros somos fieles, es cierto que recibimos una recompensa por parte del Señor. Sin embargo, este no es el único beneficio que viene con el hecho de ser hombres y mujeres fieles a Dios. Esto no es lo único que nosotros tenemos como beneficio. Se cuenta que en el año 320 de nuestra era aproximadamente, había una legión de 40 soldados romanos, y todos ellos habían decidido seguir a Cristo. Todos ellos se habían comprometido con la causa del Señor, todos ellos se identificaban como cristianos. Y ante tal situación, el que estaba por encima de ellos, un oficial de mayor rango, los llevó cerca de un río que estaba con aguas heladas y les ordenó que se arrepintieran o pagarían las consecuencias. Sin embargo, estos 40 soldados se negaron a blasfemar y a dejar de lado su fe en el Señor, y se les obligó entonces a que se desnudaran y los metieron a los 40 hombres a este río helado. Para aumentar su sufrimiento, este hombre, el que los estaba torturando, puso en la orilla del río diversas tinas con agua caliente y les dijo que si ellos negaban el nombre del Señor, podrían salir y podrían ir directamente a una de estas tinas con agua caliente. Así pasó algún tiempo y todos estos hombres continuaban aferrándose, pero después de unas horas, tal vez, uno de ellos finalmente desistió. Levantó la mano y dijo que él estaba de acuerdo en negar el nombre del Señor, así que salió y fue a una de estas tinas. No obstante, uno de los otros soldados que habían sido puestos en la orilla para cuidar que estos hombres no se movieran, al ver que los otros 39 hombres no desistían, comenzó a quitarse su armadura, comenzó a quitarse toda la ropa que tenía y decidió entrar al río. Y el jefe de todos los soldados, cuando vio esto, le preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no te das cuenta que estás condenando tu vida? Y este hombre lo único que pudo decir es: a causa del ejemplo de estos soldados, de estos valientes soldados, ahora yo también soy cristiano. Y se metió al río helado, y todos estos 40 hombres murieron ahí. Y la pregunta, hermano, sería: ¿cómo es posible que un soldado acepte a Cristo como su Rey, como su Salvador, sabiendo que tal acción lo llevará pronto a la muerte? ¿Cómo es posible que algo así suceda? Y la respuesta está precisamente en el ejemplo de los otros 39 hombres que estuvieron dispuestos a morir con tal de ser fieles a Dios. Hermanos, una vida que es fiel al Señor, una vida que es realmente fiel, verdaderamente fiel a Dios, por medio de la oración, como lo hemos venido diciendo, es una vida que antepone el servir a Dios por encima de todas las cosas. Es una vida que está dispuesta a sacrificarse con tal de seguir siendo fiel. Es una vida que inspira, que motiva y que impulsa a otros a vivir fielmente para Dios. Y esta es la vida que nosotros debemos anhelar tener. Es una vida que es fiel al Señor, sí. Es una vida que va a inspirar a otros para que también sean fieles a Dios. Teniendo esto en mente, vamos a terminar el mensaje de esta mañana y les voy a pedir desde sus hogares que cierren sus ojos y que oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, primero que nada, por tu palabra, por el mensaje que tú tienes para nosotros. Y en esta hora queremos, primero que nada, también pedirte que nos permitas ser realmente fieles,
Sabemos y reconocemos que no lo vamos a lograr por nuestro ánimo, o por nuestra fuerza, o por nuestra voluntad o determinación, sino que necesitamos tu ayuda, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti en los momentos de dificultad, en las pruebas, en los días oscuros. Señor, ayúdanos a ser fieles. Es algo que nosotros no podemos hacer solos, por eso te pedimos que tú nos ayudes. También queremos darte gracias, Señor, porque tú siempre tienes un propósito en cada prueba. Aún en lo que estamos viviendo como humanidad, aún en esto tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito en cada una de las pruebas que atravesamos y te pedimos, Señor, que tú nos permitas verlo, que tú nos permitas entenderlo, que tú nos permitas crecer por medio de la prueba. Y también, Señor, te queremos agradecer porque tú no estás en cuarentena, tú continúas obrando, tú continúas actuando aún en este tiempo, aún a pesar de las muertes, de las dificultades, de las pérdidas, aún a pesar de toda la situación difícil, tú continúas actuando, Señor. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito. A veces no pudiéramos entenderlo, Señor, pero te agradecemos porque tú sigues en control, porque tú sigues en cuidado, porque tú nos has protegido y nos continúas guardando hasta el día de hoy. Señor, permítenos una vez más, te pedimos ser fieles en todo este tiempo, en toda esta situación difícil, Señor, y que nuestra vida, que esta fidelidad que tú nos das pueda inspirar a otros a ser fieles también contigo. Te pedimos esto, por favor, te pido por mis hermanos que están escuchando este mensaje, que tú los guardes, que tú protejas sus hogares, que los bendigas en cada día, cuando ellos salen, cuando regresan. En tus manos los encomiendo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este tiempo. En el bendito nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, ponemos esto en tus manos. Amén y amén.